Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos. Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ardose, en el que vamos a estar haciendo un recorrido internacional con lo más relevante de lo que ha sucedido en el mundo esta semana. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente, con los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán y la pelea por el Estrecho de Hormuz, las negociaciones de paz entre Israel y el Líbano. Vamos a abordar otras cuestiones como la guerra en Ucrania, los asesinatos de la policía migratoria en Estados Unidos, la respuesta a la crisis por los terremotos en Venezuela y mucho más. Así que ya mismo nos ponemos en marcha con el programa. Acompáñennos. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar el domingo. Líbano exigió a Israel que se retire de 2 zonas piloto en el sur del país. Tensión en Yemen. El gobierno del país, reconocido internacionalmente, dijo el lunes que atacó el aeropuerto de Saná. Luis Ignacio Lula da Silva declaró el lunes que Estados Unidos se convertirá en una nación pirata. Las fuerzas estadounidenses dijeron haber alcanzado sistemas iraníes de defensa militar aérea. De la Espriella anuncia cambios estructurales en las instituciones creadas con el Acuerdo de Paz de 2016. Los aliados de Ucrania prometieron el lunes en París reforzar su apoyo militar a Kiev. Operaciones antiinmigración que terminan en sucesos letales. Estados Unidos anunció el lunes nuevas sanciones contra varias entidades cubanas. Los ataques rusos de esta noche han tenido como objetivo la capital ucraniana, Kiev. El balance de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio sigue aumentando. Nayib Bukele buscará un tercer mandato en El Salvador. Estados Unidos aceptó continuar las negociaciones con Irán. Y vamos a comenzar el programa hablando de Medio Oriente, dado que Estados Unidos continuó bombardeando Irán después de que se rompiera el alto al fuego por ataques a buques comerciales en el Estrecho de Hormuz. Y el Comando Central comunicó que estaban intentando debilitar todavía más las capacidades de Irán de amenazar la libertad de navegación. Por su parte, Estados Unidos minimizó las consecuencias de los ataques iraníes, afirmando que decenas de misiles y drones que se dirigían a Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos habían sido interceptados y no provocaron heridos ni causaron daños importantes. Por el contrario, los bombardeos estadounidenses dejaron 17 muertos en pocas horas y se denunció el impacto de un misil en el perímetro de una planta nuclear, lo que fue visto como una advertencia. Mientras que Irán denunció ataques contra la infraestructura civil, lo que consideró como un crimen de guerra. Más tarde, Teherán aumentó la tensión anunciando que había cerrado nuevamente el Estrecho de Hormuz, algo que fue negado por Washington, que aseguró que el paso seguía abierto y que la ruta cercana a la costa de Omán continuaba habilitada. No obstante, se confirmó que el cruce de buques se redujo a niveles mínimos y que la mayoría de los pocos que habían podido atravesarlo eran iraníes, dado que los países del Golfo consideraban el cruce muy peligroso y Qatar recomendó suspender toda actividad marítima, incluyendo embarcaciones recreativas y pesqueras. En este contexto, Estados Unidos informó que había seguido atacando el sur de la República Islámica, apuntando sobre todo contra las ciudades portuarias de Sirik, Hask y Bandar Abbas. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar el domingo con una serie de ataques cruzados que ponen en duda la supervivencia de la tregua acordada hace menos de un mes. Teherán anunció el cierre del Estrecho de Hormuz, una vía estratégica por donde antes del conflicto transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos y lanzó misiles y drones contra varios países del Golfo aliados de Washington. La ofensiva se produjo después de que Estados Unidos bombardeara objetivos iraníes. Según el mando central estadounidense, cerca de 140 ataques fueron lanzados contra territorio iraní. El presidente Donald Trump aseguró posteriormente que su país había golpeado a Irán muy duro. La crisis se extendió rápidamente por la región. Qatar informó de la interceptación de misiles y de al menos 3 heridos, mientras Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos reportaron ataques contra su territorio. Jordania indicó también que 3 misiles iraníes impactaron sin causar daños. En Irán, medios estatales informaron de explosiones en varios puntos del sur del país, incluida la estratégica isla de Qeshm, en el Estrecho de Hormuz. También reportaron la muerte de un soldado y de un trabajador del sector de las telecomunicaciones. Aunque los guardianes de la revolución aseguraron que el estrecho permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, el ejército estadounidense afirmó que el tráfico marítimo continúa circulando y negó que Teherán controle esa ruta clave. Estados Unidos continuó atacando Irán en los días siguientes.
afirmando que había destruido sistemas de defensa antiaérea, radares, capacidades de misiles y drones, y la flota de pequeñas embarcaciones que le permite a Teherán cerrar el estrecho de Hormuz, colocando minas y atacando buques comerciales. Irán ya había rechazado la nueva ruta en el estrecho que pasaba cerca de las costas de Omán, considerando que era una violación del acuerdo que, según Teherán, reconocía su derecho a administrar el paso estratégico, y esta nueva vía le quitaba influencia, por lo que ya había amenazado con nuevos ataques y se había quejado formalmente ante Mascate, que le aseguró que era solo una medida transitoria. Pero Donald Trump aumentó todavía más el conflicto por el estrecho, informando que estaban tomando el control de la zona y volviendo a bloquear los puertos iraníes, y generó polémica al comunicar que serían ellos los que cobrarían un peaje a los buques que quisieran cruzarlo, tras oponerse fervientemente a que lo hiciera Irán, ya que sostenía que acabar con la libre navegación en aguas internacionales era una flagrante violación del derecho internacional y un muy mal precedente que podría ser imitado por otros estados. No obstante, el mandatario norteamericano justificó su decisión, sosteniendo que el cobro de una tasa del 20% sobre el valor de la carga ayudaría a costear los gastos para proteger a las embarcaciones. A su vez, Irán advirtió que no iba a permitir que Estados Unidos interfiriera en la gestión del estrecho y amenazó a los países que cooperaran con Washington. La región sufrió en la madrugada del lunes nuevos bombardeos. Las fuerzas estadounidenses dijeron haber alcanzado sistemas iraníes de defensa militar aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones y barcos pequeños, con lo cual buscan impedir que la República Islámica ataque a tripulaciones civiles y buques mercantes en el estrecho de Hormuz. El lunes, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que Estados Unidos estaba tomando el control del estrecho y que su país cobraría una tasa del 20% para proteger a los barcos que transiten por allí. Irán respondió que no permitirá que Estados Unidos interfiera en la gestión de esta vía estratégica para el comercio mundial y advirtió a los países del Golfo que cualquier cooperación con Washington será considerada un acto de guerra. Los guardianes de la revolución de Irán acusaron además a Estados Unidos de poner en peligro el suministro global de petróleo y gas al interferir en la vía marítima. La reanudación de las hostilidades provocó el lunes un aumento de más de 4% en el precio del petróleo, a más de $78 por barril. Los nuevos ataques pusieron además de nuevo en duda el protocolo de acuerdo para poner fin a las hostilidades. Cada vez que la otra parte no ha cumplido con sus obligaciones, nosotros tampoco cumplimos con las nuestras. Poco después del anuncio de Donald Trump sobre el cobro de una tarifa del 20% de la carga a todo buque que quisiera pasar por el estrecho de Hormuz a cambio de protección, el mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva salió al cruce de la medida con duras críticas al presidente norteamericano, afirmando que un país que había luchado contra la piratería durante muchos años terminaría convirtiéndose en pirata. Además, criticó el conflicto, advirtiendo que estaba teniendo una repercusión directa en los precios de los alimentos básicos y del combustible, aunque estaba conteniendo el aumento aplicando un impuesto del 12% sobre el petróleo exportado. La medida tuvo un fuerte rechazo, incluso en el ámbito interno, por lo que el mandatario norteamericano terminó dando marcha atrás unas horas después, reconociendo que el cobro de peajes en aguas internacionales representaba una violación flagrante del derecho internacional, y reiteró que nadie debería poder hacerlo. Sin embargo, se destacó que si bien no iba a imponer tarifas para permitir el paso, pensaba cobrar por los servicios de protección de forma indirecta, obligando a los estados del Golfo a invertir en Estados Unidos y aceptar condiciones comerciales desfavorables, lo que fue interpretado como un disfraz de la misma medida. De cualquier forma, tras la reanudación de los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, ninguno de los dos está en condiciones de garantizar la seguridad de los buques. Y después de que Estados Unidos volviera a imponer el bloqueo sobre los puertos iraníes y revocara la licencia temporal para que exportara petróleo, el precio del crudo volvió a dispararse. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, declaró el lunes que Estados Unidos se convertirá en una nación pirata si cobra una tarifa a los barcos que transitan por el estrecho de Hormuz, tal como anunció el presidente Donald Trump. Hay un tuit del presidente hoy, Trump,
Es un tuit suyo diciendo que va a despejar el estrecho de Hormuz, que lo va a despejar, pero que por cada barco que pase, el dueño del petróleo tiene que pagarle un 20%. Antiguamente a eso se le llamaba piratería. Un país importante como Estados Unidos, que creo luchó contra la piratería durante mucho tiempo, no puede convertirse ahora en pirata. No debería cobrar una tarifa. Lula advirtió que el conflicto en Irán está elevando el costo de los alimentos básicos en Brasil, así como los precios del combustible. Donald Trump dio marcha atrás en su propuesta de cobrar una tasa del 20% a los buques que crucen el estrecho de Hormuz. Trump afirmó en su plataforma Truth Social que este cobro será sustituido por acuerdos de comercio e inversión que los diversos estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. El cobro de peajes por el paso por una vía contraviene el derecho internacional, que debe garantizar la libertad de navegación, pero el estrecho de Hormuz se convirtió desde el estallido del conflicto en una baza tanto para Estados Unidos como para Irán. Y de hecho eso me parece bien, porque no creo que nadie deba poder cobrar una tarifa por el estrecho ni por ningún otro estrecho en relación con otras partes del mundo. No creo que nadie deba estar realmente en esa posición. Y tras varios días de escalada, Kuwait tuvo que reconocer que había sufrido daños importantes en 3 puestos de control fronterizo y en instalaciones de la petrolera estatal, en lo que calificó como una agresión traicionera, mientras que la Guardia Revolucionaria comunicó que había apuntado contra la base aérea Príncipe Hassan en Jordania y contra la base norteamericana Sheikh Issa en Bahrein, incendiando varios almacenes de misiles de gran tamaño y depósitos de combustible, y destruyendo el centro de control y mando de drones del ejército, en lo que calificó como la primera fase de su represalia. Y lo que también indica la gravedad de los nuevos enfrentamientos es que, a diferencia de lo ocurrido en bombardeos previos, Donald Trump comunicó que la tregua se había terminado, porque los iraníes eran una escoria en la que no se podía confiar, y que las negociaciones eran una pérdida de tiempo. Sin embargo, tras estas declaraciones, dio un nuevo giro y volvió a rebajar el tono, aclarando que solo se había tratado de una advertencia, y consideró que la nueva ofensiva iba a terminar pronto porque no buscaban algo de larga duración. Además, si bien advirtió que atacarían cada vez con más fuerza, dijo que había respondido afirmativamente a una supuesta petición de Teherán de seguir negociando. Por su parte, el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Said Iravani, destacó que seguían comprometidos con el cumplimiento del memorándum de entendimiento, pero aclaró que si Washington no cumplía con sus obligaciones, ellos tampoco lo harían. Estados Unidos aceptó continuar las negociaciones con Irán. Eso afirmó el viernes en Truth Social el presidente Donald Trump, quien de todas formas reiteró que el alto al fuego entre los dos países ha terminado. La tregua del 8 de abril puso fin a semanas de guerra, tras el ataque israelo-estadounidense contra la República Islámica que desató el conflicto el 28 de febrero, pero se vio empañada por repetidos enfrentamientos de menor intensidad. Durante la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de esta semana, Trump dijo que para él el cese de hostilidades había terminado y calificó a los funcionarios iraníes de basura y gente enferma. El mandatario acusó además a Irán de tergiversar repetidamente lo acordado en el protocolo de acuerdo firmado entre Washington y Teherán el 17 de junio, que refrendó el alto al fuego de abril. El presidente estadounidense también dijo en Turquía que hablaría con su emisario especial, el empresario Steve Witkoff, y con su yerno Jared Kushner, quienes han estado tratando con los iraníes, pero insistió en que dependía de Teherán volver a la mesa de negociaciones. Aunque Teherán asegura que sigue comprometido con el acuerdo, advierte que su cumplimiento dependerá de la actitud de Washington. Irán sigue comprometido con la aplicación fiel del memorando de entendimiento, siempre que Estados Unidos cumpla plena y fielmente sus propias obligaciones. Sin embargo, si Estados Unidos continúa violando sus obligaciones en el marco del MDE, Irán dejará de estar obligado a cumplir sus propias obligaciones en virtud del memorando de entendimiento. Y la tensión continuó aumentando en Medio Oriente por la posibilidad de que el conflicto volviera a ampliarse, dado que Israel comunicó que su ejército estaba alerta y preparado para reanudar la guerra, todavía con más fuerza. El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que estaban listos para demostrar su superioridad aérea y llevar a cabo bombardeos para eliminar las amenazas existentes por tercera vez,
mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la guerra no había terminado y destacó que el eje iraní estaba más débil que nunca. Y del otro lado, los hutíes de Yemen, que forman parte del eje de la resistencia, comunicaron que estaban coordinados con las autoridades iraníes y contaban con diversas opciones si las circunstancias lo requerían, advirtiendo que defenderían a su aliado con todos los medios a su alcance. Pero lo que también podría escalar el conflicto son las amenazas del líder supremo Mojtaba Khamenei a Donald Trump y otros responsables de la muerte de su padre, ya que dijo que tenían una lista de los criminales y que la venganza era inevitable. A su vez, el mandatario norteamericano dijo que Irán quería asesinarlo y que había 1000 misiles apuntando contra la República Islámica por si intentaban hacerlo, para destruirla por completo. Los servicios de inteligencia israelíes también le dijeron al mandatario que Teherán planeaba asesinarlo, y tras la cumbre de la OTAN, Trump evitó utilizar el nuevo avión presidencial por cuestiones de seguridad. Asimismo, los mediadores pidieron retomar el diálogo de inmediato, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a evitar consecuencias catastróficas. La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a escalar pese a los esfuerzos diplomáticos para preservar el frágil memorando de entendimiento firmado en junio. En su primera declaración pública desde el funeral de su padre, el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei prometió vengar la muerte de Ali Khamenei, fallecido en los ataques israelo-estadounidenses de finales de febrero. En un mensaje difundido en redes sociales, aseguró que la sangre de los mártires de las recientes guerras contra Israel y Estados Unidos debe ser vengada, y afirmó que los responsables ya están identificados. El presidente Donald Trump escribió el viernes en su red Truth Social que Estados Unidos arrasará por completo a Irán si el gobierno de la República Islámica intenta o logra asesinarlo. Trump afirmó que 1000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a Irán si el gobierno iraní cumple su amenaza proclamada en muchos rincones del mundo de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos. Según el diario The Wall Street Journal, el gobierno israelí compartió el jueves con Washington una información de sus servicios de inteligencia según la cual Irán busca asesinar a Trump. El presidente estadounidense no utilizó el nuevo Air Force One, un Boeing 747 que le regaló Qatar para regresar a Washington al término de la cumbre de la OTAN. El New York Times señaló que la decisión se debió a motivos de seguridad. Mediadores de Qatar y Omán mantienen conversaciones para evitar una nueva escalada entre dos rivales que siguen intercambiando amenazas, mientras la diplomacia intenta mantener abierto el diálogo. Otro conflicto que amenaza con expandir la guerra es el del Líbano, dado que Israel había continuado sus ofensivas contra Hezbollah, mientras Irán advertía que esos ataques violaban el alto al fuego firmado con Estados Unidos, sosteniendo que este también abarcaba a sus aliados en la región. Recientemente Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco para la paz, que fue calificado como histórico, pero comenzaron a tener problemas con su implementación, dado que el gobierno libanés le exigió a Israel que retirara sus tropas de 2 zonas piloto antes de que se llevara a cabo una nueva ronda de negociaciones en Roma. El acuerdo obligaba a Israel a retirarse de algunas zonas que dejaría bajo el control del ejército libanés. Y ante el aumento de la desconfianza de Beirut, Estados Unidos intentó llevar tranquilidad, comunicando que enviaría una delegación militar que supervisaría el inicio de la retirada de las zonas acordadas. No obstante, la condición de Israel era el desarme de la organización chiita, y su jefe, Naim Qassem, dijo que no acatarían ni una sola cláusula del acuerdo y que no pensaban entregar las armas mientras Israel continuara ocupando su territorio. A su vez, el hecho de que Israel haya convocado elecciones para el 27 de octubre podría influir en los conflictos regionales, ya que el primer ministro Benjamin Netanyahu se juega la permanencia frente a una coalición entre el centro y una derecha un poco más moderada, y se cree que podría escalar el conflicto regional como estrategia. Netanyahu necesita presentar una victoria contundente contra Irán, y ya dijo que buscaba ocupar Gaza, aunque es criticado por las fallas de seguridad en el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023. Líbano exigió a Israel que se retire de 2 zonas piloto en el sur del país, antes de participar en una nueva ronda de negociaciones prevista en Roma.
Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo marco tras 5 rondas de negociaciones en Washington el 26 de junio, que prevé que el ejército libanés comience a desplegarse en zonas piloto, de las que Israel se retiraría en el sur del país, condicionado al desarme de Hezbollah. El movimiento proiraní se opone a estas negociaciones. En última instancia, no se aprobará ni una sola cláusula de este acuerdo y ustedes no podrán hacer nada al respecto. El Parlamento de Israel ha anunciado que el país celebrará elecciones nacionales el 27 de octubre, en unos comicios que se consideran ampliamente como un referéndum sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu. El Parlamento israelí, conocido como la Knesset, concluirá su mandato el 17 de julio, lo que permitirá a la coalición gobernante completar su mandato de 4 años por primera vez en décadas. Se trata de las primeras elecciones nacionales desde el inicio de la guerra de Israel en Gaza en 2023. El conflicto de Hezbollah en el sur del Líbano y la ofensiva contra Irán respaldada por Estados Unidos a principios de este año. Netanyahu es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo en la historia del país. Ha ocupado el cargo en varias ocasiones durante mandatos no consecutivos y ha manifestado su intención de presentarse de nuevo. Su gobierno es una de las coaliciones más de derechas de la historia de Israel, pero las encuestas revelan que muchos están descontentos con Netanyahu, principalmente por su gestión de la guerra contra Irán. Finalmente, las negociaciones en Roma comenzaron sin que Israel se retirara de las 2 zonas piloto que dejaría bajo el control del ejército libanés. Pero el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, aseguró que su país estaba dispuesto a avanzar en la implementación de la retirada de esas zonas y se mostró confiado en que la cuestión quedaría definida en esa ronda de conversaciones, aunque necesitarán comprobar que no haya presencia de Hezbollah. A su vez, la delegación libanesa comunicó que su ejército estaba completamente preparado para tomar el control de esas localidades de forma gradual, mientras que el Departamento de Estado informó que las reuniones fueron productivas y se desarrollaron en un ambiente positivo. Sin embargo, el acuerdo generó todavía más división dentro del Líbano, dado que el gobierno reconoció la necesidad de Israel de ocupar parte de su territorio como zona de amortiguación, lo que para algunos incluso podría terminar en una anexión, dado que continuó con las demoliciones de viviendas en las localidades ocupadas, mientras sigue bombardeando el sur del país. Pero al mismo tiempo Israel está generando una nueva polémica, dado que el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, informó que habían aprobado un presupuesto de 434 millones de dólares para la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania. Smotrich calificó la decisión de histórica, ya que se aseguraban que el plan expansionista no quedaría solo en el papel, pero provocó la condena internacional, mientras se denuncia el aumento de la violencia de los colonos radicales. Israel espera que sus conversaciones en Roma con Líbano contribuyan a implementar un acuerdo sobre 2 zonas piloto en el sur de ese país. Así lo afirmó el martes su canciller Gideon Sa'ar, un día después de que la presidencia libanesa advirtiera que exigirá la retirada israelí de esos territorios como condición para negociaciones posteriores. Estamos preparados para seguir adelante con la aplicación de estas 2 zonas piloto. Espero y tiendo a creer que esta ronda de conversaciones en Roma lo impulsará. Tenemos toda la buena disposición para reforzar lo que se estableció en Washington el 26 de junio. Es histórico, es importante, es la única vía a seguir y demostraremos buena voluntad en Roma. La extrema derecha israelí avanza en sus planes expansionistas. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, anunció este martes que los planes del gobierno para expandir y legalizar sus asentamientos en Cisjordania ocupada, ilegales según el derecho internacional, no se quedarán solo en el papel, y que de hecho ya cuentan con los recursos para hacerlos realidad. Nos aseguramos de que las decisiones que hemos tomado con respecto a la legalización y el establecimiento de los nuevos asentamientos en Judea y Samaria no se queden solo en el papel, sino que se conviertan en una realidad sobre el terreno. Estamos aprobando una decisión presupuestaria tras otra, presupuestos para carreteras, infraestructura, construcciones y caravanas. Y es que, como asegura Smotrich, los planes expansionistas no se han quedado solo en ideas. Un informe reciente de las ONGs israelíes Peace Now y Kerem Navot asegura que el gobierno israelí ha emprendido en los últimos 3 años una expansión sin precedentes en el territorio palestino ocupado. Mientras tanto, también aumenta la tensión en torno a Yemen, dado que el gobierno reconocido internacionalmente bombardeó a los hutíes que controlan las regiones más pobladas del país, incluyendo la capital.
El gobierno oficial se atribuyó el ataque al aeropuerto internacional de Saná, afirmando que buscaba impedir el aterrizaje de un avión iraní que llevaba a bordo una delegación que había asistido al funeral del ex líder supremo Ali Khamenei, considerando que los rebeldes le estaban permitiendo violar la soberanía del espacio aéreo, tras haber rechazado su propuesta de que fueran trasladados en aviones nacionales, aunque la aeronave aterrizó de todas maneras en otra ciudad controlada por los hutíes. El bombardeo rompió una tregua firmada en el 2022, que aunque no fue renovada, había puesto fin a los combates a gran escala y desató una nueva crisis regional, dado que los hutíes culparon directamente a Riad y prometieron que la agresión no quedaría sin castigo. Y este llegó con un ataque con drones y misiles balísticos contra el aeropuerto internacional de Aba, en el suroeste de Arabia Saudita, al tiempo que el vocero de los insurgentes, Yahya Sarea, les recomendó a las aerolíneas que evitaran el espacio aéreo del reino, hasta que el aeropuerto de la capital volviera a estar disponible, porque sus enemigos habían decidido poner fin a la fase de desescalada. Arabia Saudita había evitado hacerse responsable del ataque y posteriormente comunicó que había podido interceptar varios misiles balísticos lanzados desde Yemen. Tensión en Yemen. El gobierno del país, reconocido internacionalmente, dijo el lunes que atacó el aeropuerto de Saná, controlado por los rebeldes hutíes, para evitar que un avión iraní aterrizara en la capital. Esta violación no es la primera de este tipo, pero se diferencia de incidentes anteriores en que desafía abiertamente la legitimidad internacional. Nuestra paciencia se ha agotado. En consecuencia, responderemos de manera adecuada, con todos los medios disponibles, a este acto traicionero y brutal, haciendo frente a las aeronaves hostiles que violen el espacio aéreo y la soberanía de Yemen. Los hutíes están en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014, en un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos y ha desencadenado una grave crisis humanitaria. Los rebeldes controlan la capital Saná y gran parte del norte, incluyendo la mayoría de zonas pobladas, mientras que el gobierno reconocido internacionalmente controla gran parte del sur. El ataque amenaza con romper la tregua que se ha mantenido desde 2022 y llega en un momento de tensiones crecientes en la región. En respuesta al ataque, los rebeldes hutíes aseguraron el lunes que habían atacado el aeropuerto de Abha en Arabia Saudita y advirtieron a las aerolíneas que eviten sobrevolar el espacio aéreo de ese reino, al que responsabilizan del bombardeo en Saná. Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos con más Mundo Ar 12 para hablar de la guerra de Ucrania, de los asesinatos de la policía migratoria de Estados Unidos y mucho más. No se vayan, ya volvemos.